Muy buenas a todos, sean más que bienvenidos a Pulso Económico, un programa del Club de Economía en colaboración con Radio Cáritas FM. Mi nombre es Fabricio Gamarra y estoy acá con mis compañeros Javier Monjoroch. ¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás? Un gusto estar en una edición más acá. Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a la invitada por su tiempo. Emocionados de estar un viernes más. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es directora del Instituto del Banco Central del Paraguay, la doctora Magalí Duarte. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá con ustedes compartiendo este momento. Nos complace gratamente tu visita y tu aceptación de nuestra invitación para poder entrevistar, doctora, porque conocemos de tu experiencia, conocemos de lo que están haciendo en el Banco Central y nos parece algo brillante. Nosotros mismos, como estudiantes de la Universidad Católica, siempre solemos estar pendientes de las actividades que hacen desde el instituto y somos parte y nos vamos y aprendemos un montón de todos los invitados que el Banco Central suele traer y las charlas que dan. Entonces, desde ya agradecerles por el trabajo que están haciendo y queremos escuchar un poco de eso y aprender de lo que están haciendo. Sí, por favor, muchísimas gracias por el interés. Es realmente lo que el instituto busca, que los jóvenes se interesen por todo lo que sea la difusión económica, investigación, por capacitar, por contribuir con nuestro grano de arena desde esa parte, que es lo que podemos actualmente. Entonces, siempre están más que bienvenidos a todos los cursos que vamos a seguir haciendo. ¿Podrías comentarnos un poco del recorrido que has tenido en tu carrera profesional, tanto desde la parte de los estudios y cómo fue la experiencia de entrar al Banco Central? Y sabemos que generalmente las carreras ahí son largas, uno atraviesa muchos departamentos y hoy en día en tu rol como directora del instituto, ¿cómo fue? Sin problema. Bueno, realmente antes de decidir estudiar economía, lo primero que en mi caso tuve en consideración es lo que más me gustaba. Durante el colegio, algo asociado a matemática, tipo que tenga un poco de dinámica, de meter esos números en todo lo que iba viendo. Entonces busqué carreras que yo consideraba que podrían tener números y ahí economía pasó a ser una opción. También a mí siempre me gustó mucho las finanzas, pero en aquel entonces no habían carreras de finanzas como para optar por finanzas y administración no tenía la cantidad de números que yo dimensionaba quería para la carrera que iba a seguir y fue por eso que elegí economía en la Católica. De igual forma, durante la carrera de economía me di cuenta que también me hubiese gustado que haya incluso un poco más de matemática adentro. Entonces, si yo pudiese elegir nuevamente cómo hubiese sido mi camino durante la universidad, hubiese complementado sí o sí en economía con matemática aplicada o alguna otra carrera. Eso les va a ayudar en el caso que ustedes quieran ir a estudiar afuera muchísimo, porque realmente ya cuando vas a universidades tanto en Estados Unidos como en Europa sí ves que se integra muchísimo mejor la parte conceptual con la parte matemática y aplicada. Y una vez que terminé la carrera de economía, en realidad durante mi carrera y un poco después, yo trabajé en el sector privado, en bancos privados. Me encanta también, entre paréntesis, es completamente diferente la experiencia, bastante diferente por lo menos a la experiencia de trabajar en el Banco Central, pero sí, súper recomendado. O sea, son dos caminos diferentes a evaluar y en base a cuál camino decidís seguir, obviamente tus decisiones de estudio y demás serían también diferentes. Ingresé en el Banco Central por concurso en el 2013 y ingresé al Departamento de Cuentas Nacionales, que estaba con un proyecto de cambio año base. Ah, claro, en 2014 se cambia. Exactamente. Entonces yo fui una de las personas que ingresó para ese proyecto. Ah, mira. Y luego de ingresar, ya en el 2016 tuve la oportunidad de ir a estudiar a
a la Universidad de Chicago, perdón, Ajá. la Universidad de Chicago con un grupo de colegas también que fuimos en ese año a diferentes universidades, entre las mejores del mundo, que era la intención del directorio en cuanto a eso. O sea, el Banco Central tiene muy claro que la capacitación y formación de los jóvenes es súper importante para mejorar la productividad marginal de Sí. sus trabajadores y Sí. nos da esa oportunidad, lo cual es extremadamente valioso para todos ¿Y nosotros. cómo es eso dentro del Banco Central? ¿Cómo uno aplica a hacer masterados, doctorados? ¿Ellos te nominan? ¿Cómo funciona? No, la intención siempre sale de uno mismo. El Banco Central, nosotros sabemos que tenemos esa oportunidad. El Banco Central promueve, alienta a sus funcionarios a ir a capacitarse a las mejores universidades del mundo, pero tiene que nacer la iniciativa uno mismo. En mi caso en particular, por ejemplo, fue un poco desafiante por el hecho de que yo no hablaba nada inglés. Ah, Tipo para el año 2013, 2014, incluso nada. Entonces fue también aprender inglés en un año wow. para prepararme para el TOEFL, GRE y los demás exámenes de Sí. admisión. Y ese fue todo un desafío. Ahí también la importancia que aprovecho para ustedes si es que quieren ir a estudiar al extranjero del idioma. Cuanto antes mejor. Ahora, ¿cómo funciona dentro del Banco Central? ¿Hay becas parciales? ¿Cómo se aplica eso y cómo se considera la elección a quién va a ser becado? El Banco Central tiene un monto dentro de su presupuesto que se destina a estas capacitaciones. Por año también, por supuesto, se le alienta a las personas a que traten de buscar becas propias. Hoy en día sabemos que existen oportunidades en el país como la Becal, Ujú. y también las universidades mismas de repente ofrecen ciertas becas que son parciales. Entonces eso suma mucho. De repente, si el monto que te ofrece la Becal no cubre por completo en tu programa, tanto de maestría como de doctorado, entonces ahí el Banco Central también apoya. Pero por supuesto también el banco podría darte un financiamiento si se da cuenta que vos aplicaste a una buena universidad, estuviste buscando diferentes tipos de becas y no lo lograste, entonces también el banco tiene un monto destinado a eso. Y realmente se considera todas las diferentes personas que en un año determinado están aplicando a ciertos programas. Ah. Y por departamentos hay ciertos cupos, entonces eso hace que el banco pueda distribuir y administrar mejor sus recursos. Y también se fomenta un poco hacia aquellas áreas o aquellos programas que el banco considera en un momento determinado que son los que necesitaría para mejorar su productividad. O sea, ellos necesitan, por ejemplo, un profesional en determinado área de conocimiento, entonces le dan prioridad a que los que quieran irse a hacer una maestría o un doctorado vayan a estudiar algo de eso. No tanto como prioridad, pero sí siempre se alienta hacia eso. Ah. De igual forma, es importante mencionar que como no se van muchas personas por año, está bastante distribuido, porque los diferentes departamentos tampoco podrían vaciarse, por así decirlo. Ujú. Entonces no llega al punto de que, bueno, vos sí te vas y vos no vas a poder irte porque esta persona ya se está yendo. No suele haber complicaciones en cuanto a eso. Por Ya. lo general todos tienen las mismas oportunidades para ir. ¿Y ponen alguna condición en ir a estudiar afuera? Por ejemplo, al volver tenés que trabajar dentro del Banco Central un tiempo, no es que podés salir a otro lado. Sí. Acorde con el reglamento de becas los reglamentos también van cambiando, se van actualizando, pero el reglamento que me tocó firmar a mí requería un tiempo 3 veces el tiempo que duró tu programa. Si mi maestría duró 2 años, como mínimo 6 años. Wow. En el caso del doctorado no, creo que es hasta 6 o hasta 7 años. Entiendo. Entonces fue el masterado en la Universidad de Chicago Sí, y luego el doctorado en la Universidad de Manchester. exacto. Wow. La experiencia en ambos, Estados Unidos y Europa, muy recomendada, por cierto. ¿Cómo describiría su experiencia al realizar el doctorado en un país como Inglaterra? Y yo me volví súper fan de estudiar afuera. Creo que no solamente por lo académico, que por supuesto te da una formación bastante interesante, sino que también por experiencia de vida. Cuando uno va a estudiar afuera,
tiene que cambiar muchas cosas que por cultura en Paraguay no estamos muy acostumbrados, que es necesariamente tenés que volver más independiente. Eso sí, y también el contacto con otras culturas, o sea, un país como Inglaterra que tenés nacionalidades de todo el mundo, o mismo Estados Unidos, lo mismo, te abre las puertas y te abre la mente desde una perspectiva totalmente diferente que es solamente el ámbito académico. Entonces, cuando uno decide ir a estudiar, ya sea un doctorado o una maestría en el extranjero, también es importante evaluar eso, que va a ser una experiencia de vida que te va a tocar y que es, para mí, personalmente, por lo que me tocó vivir, altamente recomendable. Y sí, la experiencia del doctorado es algo que se tiene que evaluar bastante bien desde el punto de vista que es bastante más solitario que el máster. El máster se asemeja mucho a lo que estamos acostumbrados acá, a seguir la carrera, etcétera. Tenés compañeros, problem set, exámenes, profesores, vas pasando, por así decirlo. Pero el doctorado sí es una experiencia muchísimo más solitaria en la cual uno tiene que ser bastante más perseverante, consistente, disciplinado, autodidacta, independiente. Wow. Y desde el punto de vista de las universidades que reciben las aplicaciones de los estudiantes de todo el mundo, ¿ellos le dan cierta relevancia a que sea un estudiante que venga a un banco central? O, por ejemplo, no pasa nada si es que hay alguien que está trabajando en un banco privado o en una empresa privada. Realmente, yo creo que lo que pesa un poco más es diversidad. Por lo general, las universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, buscan diversidad, lo que hace que los estudiantes de Paraguay tengan una alta aceptación, y también gracias al desempeño que tuvieron todos los diferentes paraguayos que fueron a estudiar diferentes programas en el mundo y dejan bastante bien posicionados al país, y eso suma Qué bueno. considerablemente. Pero absolutamente todo tienen en cuenta. Una cosa son los exámenes de admisión, GRE, TOEFL y otros similares que son un requisito, pero también se evalúa como un todo, o sea, todo tu background. Pero no creo que sume significativamente más el hecho de que sea un banco privado o un banco central, pero sí el todo, por así decirlo. Entiendo. Y al su retorno al Banco Central, ¿fue inmediata la nombración, o sea, el nombramiento, perdón, como director del instituto? ¿Se dio así escalonadamente? Escalonadamente. Cuando yo vuelvo al Banco Central, primero concursé para una jefatura de sección en el Departamento de Análisis Macroeconómico. Luego de la jefatura de sección, meses después, concursé a una jefatura de división en el mismo departamento. Y posteriormente a eso me nominaron para ser directora del Instituto del Banco Central. Y una vez ya bajo su dirección, ¿cuál es la misión y la visión estratégica que se planteó para el Instituto del Banco Central? El Instituto del Banco Central en realidad se inaugura en el 2018 y desde que se inauguró tiene el mismo objetivo, que es difusión y capacitación, y también promover, impulsar la difusión, la capacitación y la investigación económica. Y por supuesto, desde que yo soy directora, nosotros, todo el equipo, también las autoridades, siempre con mente a cómo lograr que cada vez más eso sea posible. Más investigación económica, más difusión, más capacitación, todo de calidad, y básicamente eso es lo que buscamos constantemente. Pero quiero aclarar que no es solamente desde mi dirección, sino que ya es una visión que se tenía para el instituto y que estamos tratando de formar cada vez más. Incluso recientemente, hace unos meses, el instituto, que era básicamente independiente, el departamento y el instituto era básicamente independiente, pasa a formar parte de la gerencia de estudios y el pool de investigadores, que es un pool en el cual aquellos economistas que tienen un doctorado en economía forman parte para tratar de impulsar la investigación, empieza a formar parte también del departamento de instituto. Con todo esto queremos mostrar la señal clara de que el objetivo es ese. Wow. ¿Y cuáles son las principales actividades que estructuran las operaciones del instituto? ¿Y cómo se organizan? Porque, por ejemplo, vemos que se envían las invitaciones al Save the Date un mes antes, ya tienen los invitados. Entonces, ¿cómo funciona un poco esa dinámica? Y yo creo que eso sí depende un poco más de
cada cabeza del instituto. En mi caso, por lo general, para absolutamente todos los diferentes los diferentes tipos de actividades y también los diferentes tipos de decisiones de vida que tengo que tomar, trato de hacerlo con la mayor preparación posible y por ahí pasa el un mes antes. O sea, cada actividad que hace el instituto, por lo menos desde que yo soy directora, tratamos de hacerlo todo previamente con la mayor anticipación que podemos y de forma que la difusión empiece un mes antes. Pero no sé si tenés alguna pregunta un poco más concreta. Por ejemplo, cuando seleccionan los invitados, ¿cómo es ese proceso de selección de invitados? Hace poco estuvo un economista que luego fue galardonado como Premio Nobel de Economía. ¿Cómo funciona eso, por ejemplo? Exactamente. Bueno, realmente nosotros siempre tratamos de traer invitados que consideramos que van a tener un impacto en el objetivo que tiene el instituto, que es promover capacitación, educación, investigación y preferentemente el ámbito económico, pero por supuesto sin descuidar también otras áreas que son misionales del banco y que consideramos pueden tener una buena repercusión para los objetivos que tiene el Banco Central o que estén alineados a los objetivos y metas que tiene el Banco Central. Yo hablo muy rápido, me avisan si no, tranqui. Tengo que desacelerar un poquito. Yo estudié en la Universidad de Chicago, como les mencioné, y el profesor Robinson es profesor de la escuela Harris, que fue la escuela en la cual estuve yo. Entonces le planteé a las autoridades, o sea, al gabinete de la presidencia, la posibilidad de que podamos traerle al profesor James Robinson y que yo le podría contactar, porque años antes yo ya le había contactado para que venga a Paraguay. Él ya había venido también en el 2017, creo. Sí, no recuerdo exactamente la fecha exactamente. Entonces tenía todos sus contactos posterior a ese primer contacto. Y nos pareció, o sea, a todas las autoridades, a todos los que estaban a cargo de la decisión y también al gerente de estudios y entre un grupo, nos pareció bastante interesante, una opción súper importante para tratar de que transmita sus conocimientos en la jornada de economía, que es una de las principales actividades que tenemos, justamente que busca constantemente impulsar investigación. Y básicamente es de esa forma. O sea, casi siempre nosotros planteamos, bueno, en este momento en un tema que podría ser relevante tanto para la situación económica o que es relevante para la situación actual del Banco Central o que queremos un mayor conocimiento, está el tema, un tema específico. Y ahí empezamos a ver quiénes podrían ser profesionales que cuenten con las herramientas académicas y técnicas como para ayudarnos a desarrollar esos cursos. También creo que es importante mencionar que por lo menos todas las actividades a las que hemos ido como estudiantes han sido gratuitas. Me parece importantísimo y demuestra realmente que el instituto tiene ese compromiso con la transmisión de información económica. Muchísimas gracias por eso. Sí, todos los cursos, todas las capacitaciones y todas las actividades que se desarrollan en el instituto tienen que ser gratuitas. Son exactamente acceso libre y gratuito. Y no todos los días del año tienen la oportunidad de escuchar premios Nobel de Economía gratis las personas. Entonces, a ver, porque yo una vez escuché de un estudiante, un masterado de Stanford, que hizo un cálculo de cuántos dólares le costaba cada clase, porque hacía como una división de las horas por clase y lo que le estaba pagando, y salía algo así como que $500 por clase, una cosa así. Y es impresionante. Yo no sé si ustedes tenían idea de que él iba a ser nombrado Premio Nobel de Economía, si se estaba escuchando de eso, pero yo luego de escuchar que ganó el premio, dije, no puede ser. Acabo de escuchar hace una semana una charla de un Premio Nobel de Economía y tengo una foto con él, conversé con él. Fue impresionante. ¿Cómo recibieron esa noticia ustedes? De la mejor manera también. O sea, el instituto y el Banco Central en sí preparamos una gacetilla, felicitación. Yo estuve en contacto con el profesor para felicitarle. Realmente fue para nosotros algo espectacular que prácticamente semanas antes haya estado compartiendo su experiencia con tantos jóvenes y que la recepción de todo lo que él nos compartió, de todo su conocimiento, haya sido recontra bien recibida como fue, y también para mí, que fue un profesor mío durante el máster, súper positivo, por supuesto.
Y esa es la idea del instituto básicamente, o sea, tratar de traerle a los mejores profesionales de los diferentes temas que estamos evaluando que podrían ser de impacto tanto para el país o para el Banco Central, etcétera, y que realmente después se reflejen en situaciones como esta, Claro. que un invitado termina siendo premio Nobel. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos a largo plazo para el Instituto del BCP y qué plan de acción han diseñado para lograr una sostenibilidad y relevancia crecientes en el ámbito económico? El objetivo del instituto, incluso para el mediano y largo plazo, va a continuar siendo capacitar, difundir en todo lo que se esté relacionado con el ámbito económico, que sean en temas de relevancia para el Banco Central en sí, y también la investigación. Ahora que el pool forma parte del instituto, queremos fomentar un poco más eso también. Y también tenemos, hay que mencionar que la economía está evolucionando constantemente, o sea, es súper dinámico. Y ahora, por ejemplo, tenemos más tecnología de la información, etcétera. Entonces, el instituto también quiere evolucionar con eso. Wow. Y estamos evaluando implementar nuevas plataformas educativas, por ejemplo, para hacer que la experiencia del usuario sea mucho más amigable. Y básicamente para el mediano plazo buscamos eso y también quizás un poco más de relacionamiento con organismos internacionales y en algún momento, qué sé yo, que lograr que el instituto pueda efectivamente ser un centro de investigación bastante más fuerte en la región. Wow. En este momento tenemos que ir a una pausa y luego a continuación seguiremos conversando con la doctora Magali Duarte, directora del Instituto del BCP, sobre este tema que nos apasiona a todos. Continuamos hablando con la doctora Magali Duarte, directora del Instituto del Banco Central del Paraguay. Queríamos preguntarle, doctora, en un contexto económico muy dinámico y, si se podría decir, incierto, ¿cómo aborda el Instituto del Banco Central el desarrollo de investigaciones que podrían anticipar o mitigar impactos económicos a nivel nacional y regional? Similar a una de mis respuestas, el instituto lo que hace y el banco, los que formamos parte, no solamente el instituto, sino que diferentes de mis colegas también, lo que evaluamos es más o menos la situación económica, así como vos decís, es cambiante, hay ciertas incertidumbres y demás, y qué capacitaciones podrían ser interesantes para un momento determinado y quiénes podrían ser esos expertos que nos podrían ayudar a ver cómo navegar, por así decirlo, esa situación o darnos de mayores herramientas, tanto académicas como técnicas, a los funcionarios del Banco Central como para navegar la situación específica. Entonces, lo que hace el instituto es tratar de armar capacitaciones en torno a eso y asimismo nuestros investigadores tratan de hacer sus análisis en torno a eso, pero también siempre respetando lo que cada uno de ellos considere es el tópico que está un poco más interesado en investigar. Ah, ok. ¿Y cómo percibe la evolución de la investigación económica en Paraguay y en la región? ¿Considera que el instituto está contribuyendo a cerrar brechas en términos de innovación y conocimiento aplicado en el ámbito económico? La investigación en Paraguay es todavía incipiente, pero está avanzando bastante en las oportunidades de becas. Becal o las oportunidades que ofrece el Banco Central e incluso otras instituciones, y también a nivel mundial hay oportunidades, la Chinin y otro tipo de becas a las cuales se puede aplicar. Yo creo que están logrando que la investigación en Paraguay empiece cada vez más a desarrollarse, pero todavía hay un largo camino por seguir. El instituto, ahora que le incorpora también al pool de investigadores, está tratando de desarrollar ese camino también. Por supuesto, cada vez más tratamos de incentivar que los jóvenes en la jornada de economía, que estuvimos hablando acá nosotros en el corte, Sí. el instituto, por ejemplo, permite tanto a los investigadores senior como junior que presenten sus pósters. Y también se les convoca, así como dijimos, James Robinson estuvo este año y otros expertos en investigación, a que presenten papers. También nuestros propios doctores presentan sus papers, y todo eso en miras a apuntar hacia que cada vez más la investigación resulte interesante para los jóvenes y que podamos ir desarrollando un poquito más eso. Y en cuanto a la formación de nuevos economistas o analistas económicos y financieros, ¿cuáles pueden ser algunas carencias que ven desde el Banco Central que no se está
intensificando lo suficiente, que los economistas egresan sin tener demasiado conocimiento sobre eso y deberían de tenerlo, dado el mundo actual y cómo está cambiando. ¿Qué podría recomendar a las universidades y a los economistas o estudiantes de economía que se enfoquen en aprender de manera autodidacta si hace falta? Realmente no sé si serían carencias y no sé si el Banco Central está muy pendiente de las universidades no están ofreciendo esto, pero sí lo que nosotros vemos que los jóvenes demandan, tratamos de ofrecer en formas de capacitación. Y yo creo que en el mundo actual es súper necesario y quizás por una cuestión de cómo se maneja la educación o qué tan rápido las universidades se pueden adaptar a los cambios. Un tema que creo que va a ser súper importante es todo lo que esté asociado a inteligencia artificial, que llegó para quedarse. Y creo que las universidades, no sé, ustedes me tendrían que decir eso, yo terminé hace varios años, en si las universidades están incorporando o no ese tipo de tecnología, ese tipo que es bastante dinámica, que es súper rápida, que constantemente se está avanzando y se está encontrando nuevas alternativas de facilitar un poco la vida de todos y también a la vez un poco complejo mientras te adaptas a los mismos. Creo que eso es súper importante, que uno tiene que ser bastante autodidacta para hacerlo, para lograrlo. En nuestra experiencia con respecto a la inteligencia artificial realmente depende de cada profesor y de cómo adapta su plan de estudios de su materia al uso de inteligencia artificial. Tenemos un profesor, por ejemplo, que impulsa el uso, nos pide en sus tareas que pregunten a ChatGPT tal cosa para saber justamente, o incluso en exámenes impulsa el uso de la inteligencia artificial, y hay otros profesores que no saben cómo aplicar esta nueva tecnología. Claro, yo creo que eso se trata de un profe que es algo visionario también, porque incluso nos da recomendaciones de cómo desarrollar los prompts para poder encontrar la información correcta y adecuada. Entonces es algo que yo creo que de a poco va a ir desarrollándose en la universidad. Por ahora, como decía Joaquín, depende de cada profesor realmente. Y eso es algo súper importante que para los jóvenes, ni qué decir, que por lo general se familiarizan con la tecnología muchísimo más rápido, es para hacer uso de lo mismo y complementar un poco también con la parte de coding, de todo lo que sea análisis de datos y demás. Eso también creo que podría ser bastante autodidacta y también suele ser bastante útil para el Banco Central. ¿Cómo evalúa la relación entre el instituto y otras instituciones de investigación económica en América Latina? ¿Tienen algún tipo de partnership con alguna institución del extranjero? ¿Y qué tipo de colaboraciones o alianzas estratégicas han priorizado durante la gestión para potenciar el impacto del instituto? Ahora mismo, así como un convenio per se con otras entidades de investigación regionales, no contamos, pero sí existe una buena coordinación constante, tanto con investigadores de la región. Recientemente le tuvimos a un profesor, Tomás Rau, que enseña en la Universidad Católica de Chile, y vamos viendo profesionales tanto de la región, podría ser de otras partes del mundo, también James Robinson que le trajimos, que ya hablamos bastante de ese ejemplo, etcétera, pero siempre con miras a tratar de fomentar la investigación y capacitarle más tanto a los funcionarios del Banco Central, y también, por supuesto, muchas de nuestras capacitaciones son abiertas para el público en general. Y también el Banco Central de repente trabaja con organismos internacionales, por ejemplo, el BID apoya la Jornada de Economía, el Fondo Monetario Internacional recientemente hizo el lanzamiento de perspectivas regionales en el instituto. Y también estamos evaluando otras posibles colaboraciones con ciertos organismos que tendrían como objetivo nuevamente posicionarle al instituto en términos de educación, capacitación, difusión e incluso investigación económica, y que también podría ayudar a integrarnos un poco mejor en ese ámbito en la región, pero eso está en evaluación, se está evaluando. Con Fabri no solemos ir a muchas charlas y en la mayoría escuchamos dos palabras o dos temas principales de los que se están hablando mucho hoy en día, que son sostenibilidad y la inclusión económica. ¿Qué nos podría hablar de estos temas y cómo está integrando el Instituto del Banco Central estos temas en sus líneas de investigación y en la agenda de sus eventos? Sí,
El Banco Central cuenta con un departamento de inclusión financiera y finanzas sostenibles. El instituto constantemente está apoyando a este departamento con sus charlas. La semana de educación financiera se realiza en el instituto del Banco Central. Y nosotros definitivamente el instituto y como Banco Central entendemos la importancia de ambos temas y es uno de los temas, voy a englobarla a ambos, inclusión financiera y finanzas sostenibles es uno de los temas que consideramos súper relevantes. Por ejemplo, el instituto, el Banco Central per se está también desarrollando constantemente sus tecnologías con el CIPAP, el SPI, etcétera, para tratar de fomentar inclusión, después su marco legal en temas de finanzas sostenibles. Se está evaluando actualmente con el Ministerio de Economía y Finanzas y también con el apoyo del BID en una taxonomía verde. Todos son temas que consideramos súper relevantes. Uno de los cursos más demandados del instituto es el de análisis financiero, que incluso se desarrolló en universidades del interior, en algunos funcionarios del banco y van también a otras instituciones públicas que demandan. No se hace solamente en el instituto en sí, sino que de repente nos piden de universidades del interior o nos piden de otras instituciones públicas que lo hagamos in situ. Y si el profesional que desarrolla el curso puede acomodar su agenda para hacerlo, nosotros como instituto hacemos todo lo posible para que así sea. Entonces, todo lo que sean temas de finanzas, incluyéndole por supuesto inclusión financiera y finanzas sostenibles, es algo que fomenta bastante, tanto el instituto como el banco en sí. Doctora, hablamos mucho de las charlas que impulsa y que crea justamente el instituto, pero aparte de las charlas y cumbres, ¿qué otras actividades desarrolla el instituto? El instituto está compuesto, vamos a decir, está formado por dos partes. Una, la del pool, que es la investigación y todo lo asociado a eso. Y después tiene otra área que es un poco más de logística, que es básicamente la que desarrolla los cursos. Entonces se desarrollan los cursos, el contacto, etcétera. Y el foco del instituto, si bien es todo esto que estamos hablando, capacitaciones, dar los cursos, etcétera, también tiene su otro foco que es la parte de investigación y también nosotros, todos los que formamos parte del instituto, constantemente estamos apoyando en otro tipo de investigaciones o otro tipo de actividades que son propias del banco, asociadas tanto a política monetaria, a temas de finanzas y otros. Es bastante más amplio que todas las capacitaciones, todos los cursos, todas las charlas que vemos y también la parte de investigación. Y mirando hacia el futuro, ¿cómo visualiza que puede llegar a ser el crecimiento del instituto? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Hacia dónde va la estructura o la función? Para adaptarse también a los cambios en el ámbito de, por ejemplo, de economía digital, que mencionabas, creo, hace un rato, y el avance de las tecnologías financieras, que es algo importantísimo en el mundo hoy. Sí, bueno, a la fecha, por ejemplo, el instituto ya capacitó este año más de 3.000 personas. Entonces nosotros siempre vamos a estar buscando y apuntando a ver cómo podemos llegar a más personas. Pero por supuesto sin perder la calidad de los cursos que ofrecemos. Entonces eso a largo plazo va a seguir siendo así. Y algo muy importante es cómo podemos desarrollar un poco más la investigación. Ahora mismo nuestro pool de investigadores está trabajando en un manual de investigación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer como para que la investigación sea de impacto, tener el tiempo en ver cómo atraer que las personas, hacer que las personas vayan a una jornada de economía o vayan a algún curso o capacitación que tiene el instituto y decida, yo también quiero dedicarme a hacer un doctorado, yo también quiero hacer un poco de investigación, yo también quiero contribuir a eso. Eso estamos mirando. Y en cuanto a la parte digital que me mencionaste, actualmente estamos evaluando la posibilidad, así como les comenté, de incorporar plataformas que sean más amigables desde el punto de vista digital. También estamos evaluando la posibilidad de hacer ciertos cursos que van a tener que ver con inteligencia artificial asociados a temas de política monetaria o de impacto para la banca central, temas econométricos también. Todo eso está en nuestra agenda. Y también se está desarrollando un poco la página web, el instituto como micrositio dentro de la página web para hacerlo más amigable, más amigable para el usuario, básicamente.
¿Cuáles son los cursos que están pensando o las charlas, eventos que se vienen más a corto plazo para el instituto en el Banco Central? Y a corto plazo ya sería 2025 prácticamente, Sí. porque ya estamos Ya estamos cerrando cerrando. el año. El instituto tiene algunos programas que son de corto plazo y otros que son un poquitito más largo. No sería corto plazo, sino de corta duración, y otros que son un poco más de larga duración. Los de un poco más de larga duración duran semanas, o sea, se desarrollan en el transcurso de semanas, incluso meses, y tienen por lo general una carga horaria mínima de 20 horas. Hay dos programas que son fijos, uno de ellos es el programa de política monetaria y otro el programa de gestión de riesgos. Ambos muy asociados a las áreas misionales del Banco Central o a los objetivos que tiene el Banco Central en política monetaria, estabilidad de precios, y por otra parte la parte de finanzas, estabilidad del sistema financiero, etcétera. Pero también tenemos una serie de cursos de corto plazo no es corto plazo, pero de corta duración, que lo desarrollamos constantemente, y esos son súper multidisciplinarios y abarcan cursos asociados a la Superintendencia de Seguros, a la Superintendencia de Valores o otras áreas del banco como tesorería, reservas, no sé, tipo análisis financiero, así como mencioné. O sea, hay una diversidad muy grande de ese tipo de cursos. Esos se van a ir desarrollando a partir de marzo. También estamos previendo a partir de marzo traerle algunos capacitadores internacionales. A veces es para un público un poco más cerrado, de técnicos más cerrado, porque son charlas o cursos bastante técnicos. Entonces sería para funcionarios del Banco Central. Siempre se suele enviar invitaciones para las universidades, Católica, Nacional y otras. Se les suele invitar a ciertas instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas y otras, y eso arranca todo a partir de marzo aproximadamente nuevamente. Doctora, hablamos hace un poquito que incluso los que hacen pósters, investigaciones, pueden llegar a ser estudiantes, incluso no recibidos. Supongamos que el Club de Economía quiera impulsar una investigación junto con el instituto del BCP. ¿Cómo es ese proceso de ponerse en contacto? El proceso de ponerse en contacto es mandar un correo al instituto. Es bastante sencillo. Pueden contactar ya sea un correo al instituto o un correo directamente a mí, y ahí empezamos a evaluar cómo lo podríamos hacer. Todo lo que esté asociado al objetivo del instituto, que es capacitar, difundir, promover todo lo que es investigación económica o temas de impacto para el Banco Central y para la economía en sí, nosotros estamos más que abiertos a evaluar las alternativas, y por lo general el diálogo para hacerlo arranca por correo. En el Club de Economía estamos muy interesados en lo que es la investigación económica, porque vemos que es un lugar que está por llenarse en nuestro país, y apuntamos a ser ese medio, digamos, en el que pueda ser transmitida la información a toda la comunidad del Paraguay, porque la economía al fin es de todos, es para el que esté interesado en aprender y en ser parte. Mencionabas un manual de investigación. Yo creo que esa puede ser un gran aporte a quienes quieran convertirse en investigadores en el ámbito económico. Vemos, por ejemplo, en el extranjero, que leemos un estudio que nos parece buenísimo, un paper, y dice un estudio de la Universidad de Chicago, por ejemplo, y creemos que eso es algo que todavía está por hacerse en nuestro país, y apuntamos a ser quienes sean pioneros en esa materia. Entonces creo que ese manual y todo lo que hacen desde el Banco Central puede ayudar al Club de Economía, pero a todos los estudiantes de Economía de Paraguay. Y ese es el objetivo del instituto. Entonces esperamos que realmente podemos lograrlo, y por supuesto el futuro está en ustedes ya hoy en día, en los estudiantes en economía, en que ustedes quieran seguir incentivando y promoviendo la investigación. Y yo creo que ahora tienen muchas mayores oportunidades, porque ya hay varios antes que abrieron el camino yéndose a estudiar al extranjero, a las mejores universidades del mundo, tanto maestría como doctorado. Y si se pudo es porque ustedes incluso podrían llegar a abrirle la puerta a muchísimos más paraguayos, la generación de ustedes me refiero, y después esperemos que vengan a contribuir acá al país que realmente lo necesita. Y si bien vos decís se está llenando, yo creo que todavía hay muchísimo por hacer en ese ámbito.
Y en su opinión, ¿qué rol juegan los economistas en la creación de políticas monetarias y públicas eficaces y justas? ¿Cómo cree que la formación y la investigación económica van a contribuir a un desarrollo en el Paraguay? Y yo soy economista, entonces voy a estar un poco sesgada con mi respuesta, pero tratando de ser lo más objetiva posible, yo creo que el rol es clave. Si nosotros miramos ahora, las dos instituciones macroeconómicas probablemente más importantes del país están dirigidas por economistas, que son el Banco Central, con el presidente del Banco Central, que es un doctor en economía, y el Ministerio de Economía y Finanzas, también liderada por el ministro, que también es doctor en economía de la Universidad de Chicago, así como mencionaron ustedes, una de las más prestigiosas. E incluso el presidente de la República es economista. Entonces, la política pública efectivamente está siendo, por lo menos durante este gobierno, creo que liderada por economistas, que pueden definitivamente con un impacto súper importante. Vemos que ya son varias las reformas estructurales asociadas a políticas públicas que se fueron implementando, y también el hecho de que Paraguay haya logrado recientemente grado de inversión refleja que las políticas públicas que se estuvieron implementando en las últimas décadas algún tipo de impacto positivo tuvieron, tipo por los resultados positivos que estamos obteniendo. Es como el tiempo de los técnicos en nuestro país, y están logrando estos avances. La verdad que es ejemplar para jóvenes como nosotros que estamos estudiando para formarnos en esas materias, ver que un economista, alguien que venía de la academia, puede llegar a la presidencia del Paraguay, a ser ministro de Economía y a la presidencia del Banco Central, obviamente. Es un motivo no solamente de inspiración, sino también de proyectarse, de tener la visión de llegar también a ser alguien como ellos, y aprender todo lo que haga falta, porque no tiene sentido llegar sin estar preparado para el rol, ¿verdad? Entonces estamos demasiado felices porque al llegar aún así a esos niveles de influencia, siguen teniendo la visión de enseñarla a otros. Hace unas semanas estuvo con nosotros el presidente del Banco Central y nos pareció un gesto demasiado importante de la visión que hay en nuestro país, desde las autoridades mismas, de impulsar a la juventud a que aprendan, a que busquen información, a que se apasionen por la economía, para poder llegar a ser buenos líderes para nuestro país. Totalmente, la combinación ahí entre experiencia y la parte académica que todas estas personas que estuvimos mencionando les sobra, te hace dar cuenta que efectivamente es importante la educación. Yo creo que la educación es realmente una de las herramientas más fuertes para cualquier tipo de cambio que se busca lograr, y están ustedes contribuir con esos cambios a partir de ahora, incluso siendo estudiantes, y apasionense. Bueno, yo soy una apasionada de la educación, me encanta siempre, y creo que realmente les puede transforma, no solamente académicamente hablando, que te prepara laboralmente, quizás está también más preparado con mayores herramientas técnicas, por lo menos mínimamente, pero también a un tema mental, de cambiar la mente, etcétera. Entonces sí, por mi parte, 100% apoyo. Muchísimas gracias, y agradecemos el tiempo que nos brindaste desde me imagino la apretada agenda que has de llevar con el rol que desempeñas en el Banco Central. Por eso valoramos demasiado este tipo de espacios que pueden darle a estudiantes, a la academia, a diferentes universidades. Así que gracias, y esto fue un día más de Pulso Económico. Joaquín, Javi. Queremos agradecerle por su tiempo y agradecerle por impulsar estos espacios de investigación que realmente son necesarios y vemos que trae sus frutos, y por principalmente también organizar las charlas que son verdaderamente enriquecedoras para todos, y se ven los resultados en todas las conferencias, charlas a las que nos vamos al instituto, el auditorio lleno a más no poder, y muchas gracias por su tiempo. Así mismo, como dijo Javi, y como dijo también usted, doctora, la educación es importantísima, es realmente el futuro de un país, y estamos muy felices que desde una institución tan respetada como el BCP se impulse la educación, la investigación. Nos parece algo importante, y una vez más agradecerle por su tiempo y por estar acá compartiendo este espacio con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes tres por el tiempo y por la oportunidad de compartir con ustedes, y siguen súper invitados a absolutamente todas las actividades que realiza el instituto y por supuesto a sus compañeros y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto fue Pulso Económico, un día más con ustedes. Les esperamos la próxima semana. Hasta luego.